En este tutorial explicaremos lo necesario para la configuración del módulo de comunicación PCS250 en una central Paradox MG-OSP para que pueda mandar SMS y que lo reciban en el teléfono móvil. En este caso voy a utilizar una central Paradox MG5050, que es la que tengo actualmente, ¿vale? Y el conector del PCS250 irá al puerto donde pone eBus, que en ese puerto significa que va a transmitir en modo GSM. Vamos a hacer la programación en una MG5050, como tenemos aquí en la pantalla. Damos a abrir y nos abre la plantilla. Ahora nos vamos a reportando. Y aquí en reportando nos saldrá otra pantalla, ¿vale? Y en el módulo PCS250 para que mande los SMS a los teléfonos es muy sencillo. Solamente tenemos que seleccionar en cada elemento que queremos que nos mande en el SMS. Por ejemplo, que cuando armen y desarmen el alarma nos manden un mensaje, y por ejemplo, cuando haya una alarma también nos mande un mensaje y ya está. Esto no lo vamos a poner ahora mismo, ¿vale? Y que queremos para, por ejemplo, que nos mande un SMS, un mensaje de texto a 3 teléfonos, ¿de acuerdo? Pondríamos aquí y ahora en estos 3 pondríamos los 3 números de teléfono, pondríamos ahora pongo yo unos ficticios. Y ahora otro ficticio. Y ahora otro ficticio. Vale, aquí en la asignación de área diríamos esto es para el tema de las particiones. Como si en esta alarma vamos a tener solamente una partición, pondríamos partición 1 y partición 1. Después el idioma del SMS, eso es importante. Buscaremos el español, ¿de acuerdo? Y aquí en nombre del sitio, esto es para, por ejemplo, si tenemos varias alarmas con el módulo PCS250 para que mande los SMS, para saber de qué casa es, pondríamos, por ejemplo, mi casa. Que después tenemos esto mismo en una oficina, pondría mi oficina o lo que sea, para cuando nos mande el SMS sepamos de dónde se ha producido o la alarma o el evento, ¿de acuerdo? Y solamente sería esto para programar, no habría que tocar ni GPRS-IP, ni línea de esto, ni nada. Esto sería lo básico, con esto funcionaría, ¿de acuerdo? Y hasta aquí sería todo, daríamos a OK, lo mandaríamos cuando estuviésemos conectados y funcionaría perfectamente. Aquí terminamos con este nuevo tutorial. Ha sido corto, pero espero que sepan ahora cómo configurar el módulo PCS250 para poder mandar mensajes de texto SMS a un teléfono móvil. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.